Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Novedades en Radiología del canal. Hoy vamos a estar haciendo una versión extendida de nuestro vídeo de radiología musculoesquelética de este mes que ha tratado sobre las lesiones traumáticas del complejo occipito-atloaxoideo. Como hemos dicho, el complejo occipito-atloaxoideo es un complejo articular que muy frecuentemente se ve involucrado en las lesiones traumáticas de la columna vertebral, especialmente aquellas que involucran al segmento cervical, y también hemos dicho que su estabilidad depende de su complejísima estructura anatómica, que está fundamentada en un aparato ligamentoso que resumidamente es la cruz ligamentosa del diente, el ligamento apical, los ligamentos alares y la membrana tectorial. También, de forma resumida, hemos dicho que cuanto más estructuras ligamentosas se van afectadas, podríamos decir a grosso modo que mucho más probable es que haya una afectación neurológica, inestabilidad y peor pronóstico para estos pacientes. Estas lesiones son cada vez más frecuentes diagnosticarlas en los servicios de radiología de urgencias porque hacemos que estos pacientes lleguen en mayor cantidad vivos al hospital, ya que conocemos mejor la atención inmediata a los accidentes automovilísticos, no como hace unos años que la mayoría de ellos morían in situ y gracias a los nuevos collarines y técnicas de inmovilización cervical. Así que sin más dilación vamos a empezar a hablar. Hemos empezado con la disociación occipito-atloidea. Como hemos dicho, se clasifica según el desplazamiento sea anterior, vertical o posterior y podríamos servirnos de los puntos cranométricos como puede ser la distancia base-diente para comprobar si realmente hay un desplazamiento o es nuestra impresión. Es muy importante también revisar las estructuras nerviosas para comprobar que no haya lesiones, como es en el primer TAC, y luego también en el segundo lo vamos a utilizar para dar pie a lo siguiente, que son las fracturas por avulsión de los cóndilos occipitales. Como hemos dicho, las fracturas por avulsión de los cóndilos occipitales en general están asociadas a otras lesiones, sobre todo cuando son en movimientos de hiperextensión de la cabeza o de rotación forzada, y se utiliza la clasificación de Anderson y Montesano. Los tipos 1 de Anderson y Montesano son fracturas conminutas de los cóndilos occipitales en las que los fragmentos no invaden el canal medular. El tipo 2 son fracturas del hueso occipital que se extienden longitudinalmente hasta involucrar a los cóndilos occipitales, válgame la redundancia, y las tipo 3 son aquellas que aparecen por avulsión desde los ligamentos alares, que es una cosa de la que hablaremos al final de este vídeo. Como he dicho, generalmente el mecanismo lesional puede ser hiperextensión cuando están asociadas a avulsión o también una compresión axial sobre el raquis. Y aquí tenemos un TAC que es un muy buen ejemplo de una tipo 1. Vemos que es una fractura conminuta porque hay varios trazos de fractura y que en ninguno de los casos ha habido un desplazamiento como para que involucre al canal medular. Ahora vamos a hablar de las fracturas de C1, que se conocen también como las fracturas de Jefferson. Es muy importante tener muy claro un concepto, que es cuando nosotros ejercemos un impacto sobre un anillo, va a haber una transmisión de las fuerzas a través de las trabéculas óseas en ambas direcciones, en anterior y en posterior, de forma que siempre que tengamos un golpe en un anillo, esto se aplica también a la pelvis, tenemos que buscar fracturas en más sitios. De hecho, es mucho más probable que haya varios trazos de fractura. Y es el caso de C1 como buen anillo. Son muy frecuentes las fracturas por compresión. Se ejerce la presión en un sitio, sin embargo nos vamos a encontrar múltiples trazos de fractura a lo largo de todo el recorrido de la vértebra. Es más, es mucho más probable que estas fracturas se encuentren en los arcos anteriores y posteriores que las masas laterales, porque debido a la disposición de las trabéculas óseas, los arcos anteriores y posteriores son más débiles que las masas laterales. Aquí lo que tenemos de ejemplo es un TAC y una resonancia. En el TAC vemos que efectivamente es una fractura de Jefferson por compresión. Y además en la resonancia vemos, según nos señalan las flechas, que hay una disrupción del ligamento transverso del diente. Otro dato muy importante para el pronóstico de estos pacientes. Es más, hay varias clasificaciones clínicas que incluyen la fractura de C1 según vaya asociado o no a disrupciones del ligamento transverso del diente. Y por último, vamos a hablar de una entidad un poco extraña, pero de importancia creciente conforme conocemos mejor su fisiopatología, y que es la subluxación atraumática atloaxoidea. La subluxación, como dice el nombre, es una subluxación de la apófisis odontoides en un movimiento rotacional sobre atlas y en muchos casos puede ser atraumática.
Cuando esa traumática ya aparece en niños, se conoce como el síndrome de Chrysler y es una patología de etiología completamente desconocida, aunque hay múltiples teorías. En otros casos sí que puede aparecer tras traumatismos repetitivos, como pueden ser movimientos rotacionales forzados en pacientes que tengan patología musculoesquelética, como puede ser un Marfan, un Ehlers-Danlos, un Morquio, también se ha descrito en Down y en artritis reumatoide. Entonces, en estos pacientes que nosotros sepamos que pueden tener afectado el aparato osteoligamentoso, cuando aparezcan clínicas de paresias o de tortícolis repetidas y que nos hagan sospechar de clínica neurológica a nivel cervical, es muy importante descartar esta patología, que en muchos casos va a ser complicado porque el hecho de que haya un movimiento rotacional puede hacer que sea simétrico y que nosotros no observemos un desplazamiento verdadero. Sin embargo, el ejemplo que les he puesto es bastante sencillo porque además de la evidente subluxación del diente, en la resonancia podemos ver que hay una disrupción de uno de los ligamentos alares. Espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.